Bueno, y ahora nos encontramos con el ex ministro de Energía y Minas, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, y el expresidente de Petro Perú, César Gutiérrez. Muchas gracias y bienvenidos a las noches informativas. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre la integración de gasoductos. Me parece Europa esta noticia, ¿no? Entre Perú y Bolivia. Ingeniero, ¿eso es posible? ¿Va a ser posible? ¿Tenemos la madurez política, dos países como Perú y Bolivia, para integrar gasoductos? Sí, Perú y Bolivia lo han intentado 3 veces. La primera vez se hizo durante el gobierno de Valentín Paniagua. La segunda vez se hizo durante el gobierno de Alejandro Toledo. En el primer caso se llegó a esbozar un acuerdo entre los países. En la época de Alejandro Toledo no solamente se hizo el acuerdo, se firmó el acuerdo y hubo una primera sesión binacional entre gabinetes. Esta tercera vez sería la ocasión. Desde el punto de vista de la relación entre Perú y Bolivia, históricamente ha sido buena, o sea que podría sobrevivir a los hechos. La intención yo la entiendo buena, el proyecto me parece positivo, lo que no me cuadra son las cifras. Entonces, para poder llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza hay que ver cuál va a ser la inversión en el gasoducto, en cuánto tiempo va a poder estar operando, si es que va a poder traer ese volumen de gas y si es rentable para ellos construir un gasoducto que quizás tenga que venir desde Tarija, ni siquiera desde el altiplano, porque lo que ellos tienen para el altiplano es relativamente pequeño en relación a la demanda que tiene el Perú y relativamente pequeño en comparación a lo que ellos entiendo que quieren exportar gas al Asia y usar al Perú como mercado. O sea, para mí como Perú representaría una fuente de seguridad energética, porque el Perú tiene hasta ahora los reservorios del Gran Camisea y eso es todo lo que tiene. Entonces una segunda fuente para el Perú es importante. Atendería al sur, que con el gasoducto sur peruano no estoy muy seguro de que sea viable. Cuando yo saco las cifras del gasoducto sur peruano, la inversión que existía de $7.500 millones, 500 millones de pies cúbicos por día, eso me da que por pie cúbico son más o menos $5 millar de pies cúbicos, o sea, $5 millón de BTU. Es muy caro el costo de transporte, ¿no? Entonces, le digo, a nivel de intenciones me parece bien. Luego hay que poner las cifras y ver si las cifras cuadran. Además, cuando estamos hablando ya de construcción de gasoductos, todo, y con la experiencia que hemos tenido acá, que no han sido muy buenas, vamos a ver qué pasa, César. ¿Tenemos esa madurez, como dice el ingeniero Herrera Descalzi, para poder tener un gasoducto binacional? ¿O vamos a estar después como los rusos? Yo creo que es una declaración que tiene, una declaración de tener ganas. Estamos muy lejos de que esto sea realidad. O sea, yo me he pronunciado a favor sobre la posibilidad de que Bolivia nos ponga gas acá. Creo un elemento de competencia ante engreimientos del lote 88, lote 56, lote 57 es bienvenida, porque la verdad que nos han tratado mal los productores de gas para la demanda local. Pero de ahí creo que estamos lejos a la realidad. Lo que está ocurriendo en Bolivia es que los contratos de exportación que tienen con Brasil y Argentina se está reduciendo drásticamente el volumen exportado, porque los contratos están venciendo y tanto Brasil y Argentina han encontrado yacimientos que pueden abastecer, entonces tienen un superávit y han salido a la búsqueda de mercados. Pero eso significaría construir, como dice Carlos, un gasoducto desde Tarija hasta más o menos la zona de la Convención. Eso de ahí son más de 1.000 kilómetros y el costo, y hablan de 32 pulgadas, que empataría con el gasoducto surperuano, cuya viabilidad todavía está en discusión. Es más, los anuncios del gobierno dicen que el 2021 se iniciaría la construcción terminal en 2025. Entonces, es una declaración de buenas intenciones en un momento electoral. Recuerda que Bolivia está en un proceso electoral presidencial, Evo Morales necesita esa noticia, necesita dar buenas expectativas a la gente. Entonces, buena intención, si ocurriese bienvenido, pero yo lo veo bastante lejano a la realidad, ¿no? A ver,
estaba viendo que el otro convenio que habla el ministro de Energía y Minas es de distribución domiciliaria de gas natural para beneficiar a Desaguadero y las zonas de frontera en Puno. Peor porque, claro, porque la distribución de gas natural por redes funciona si es que tienes un gran consumidor. Miren, el caso, por ejemplo, del INVI Callao. El INVI Callao, el 63% de la demanda del gas se la lleva a las eléctricas. Y todos los consumidores domiciliarios, creo que son como 500.000 conexiones, se llevan el 2% de la demanda. Si tú no tienes al gran consumidor, eso no funciona. Entonces yo preguntaría quién es el gran consumidor en esa zona para poder hacer economía que pueda dar al servicio domiciliario. Entonces eso ya casi es una ingenuidad, ya no es una buena intención. Ya ni siquiera les pregunto de la planta de fraccionamiento y esas cosas porque no se van a dar. No tenemos más gas, no tenemos más reservas por falta de exploración, porque ya no hay más. ¿Cuál es la situación de Camisea? Básicamente por falta de exploración. No ha habido mucha suerte con los resultados. Con el lote 58, que es el que origina al gasoducto del sur, la expectativa de lo que yo recuerde tenían escenarios de 6 y de 9 TCFs, o sea, más o menos 2/3 de Camisea o Camisea. Y entiendo que lo que encontraron es menos de 3 TCFs. Cuando alguna vez vi la exposición del proyecto que hacían los propietarios, ellos tenían esos 3 escenarios, 3, 6 y 9 TCFs. Entonces, ellos apostaban al escenario de 9 TCFs. Con 6 TCFs tenían cubierto todo el mercado del sur y les sobraba. Esperaban 9 y esos 9 iba a significar que iban a necesitar también una planta para exportación de gas. Y 3 TCFs era un resultado malo y había que cubrir con apoyo de otros lotes. En la realidad, las reservas que conozco que se encontraron ahí fueron menos de 3 TCFs y eso, digamos, hacía inviable al gasoducto del sur desde el punto de vista de ser suministrado únicamente por el lote 58. Entonces, cuando se firmó el contrato del gasoducto del sur, se le agregó un TCF, o sea, un terapia cúbico, que iba a ser aportado por el lote 88, pero en el propio contrato que yo recuerde del gasoducto del sur no había ninguna garantía, nada firme de que ese gas existía. Y en el poco tiempo de vida que tuvo el proyecto mientras se construía apresuradamente, la empresa encargada trataba de buscar consumidores, y el problema de los consumidores es que no podía conseguir consumidores porque no le firmaban los contratos. Entonces, si a un consumidor no le aseguran que va a tener a firme y con un precio determinado el gas durante un determinado periodo de años, no puede invertir. Entonces, el problema que tenía el constructor del gasoducto es que quien tenía que suministrar el gas no estaba dispuesto a firmarle los contratos. Entonces, con todo ese escenario era muy difícil ir adelante con el gasoducto del sur. ¿Se nos escapó la tortuga, César, con el tema del gas? Mira, hubo precipitación, hubo buena voluntad también, justo lo que está diciendo Carlos sobre las reservas, ¿no? para atender el gasoducto. Cuando se emite, se está todo el proceso de competencia, se habla de una seguridad en una adenda del contrato de suministro de gas. Cuando se firma el contrato, eso se convierte en un memorando de entendimiento, y eso es una información pública que la puedes encontrar en Proinversión, que lo que dice el productor es: vamos a sentarnos a conversar, a ver la posibilidad de darle. Eso es lo que era. Entonces, de tener reservas para atender, las tenían, y más o menos para 20 años de un contrato de concesión de 30 años, pero había una discrepancia en el precio. Ellos ya no querían respetar el precio preferencial que tenían las eléctricas, y el principal consumidor eran las eléctricas. Por eso es que a la hora de firmar un compromiso firme de suministro, lo único que dijeron es: no, yo no me comprometo a nada, sino simplemente vamos a hacer un orden de entendimiento y llevarlo a la posibilidad. Con eso, digamos, la garantía de suministro era cero. Y eso está en el contrato. Eso lo cambiaron y crearon un anexo de memorando de entendimiento. Y eso es lo que traba al final el proceso de exportación del gas peruano, eso es lo que traba la industria petroquímica, eso es lo que traba el desarrollo
de industrias conexas al gas. Mira, justo como yo decía, los caprichos del consorcio, o sea, en el año 2007 hubo un interés de ser petroquímica, petroquímica El Etano, está en Petroperú, y bueno, pues se pusieron muy duros en suministrar el gas, hubo el mismo problema. Llegó a haber una licitación. Claro, y que con seis participantes. Sí, claro, y se otorgaron a 2. De los cuales resulta que el Perú decía que tenía un montón de gas y vinieron 6 y entonces sabía que no había para los 6. Así, por eso hicieron un concurso. No, y terminaron a 2. Más que 2 fue 1,5 porque el segundo le tuvieron que dar la mitad de lo que pedía, eso era el tope, y al final no le dieron a ninguno. ¿Y usted cuando fue ministro tuvo la intención de recobrar esto, cierto? ¿O ya no se podía? Cuando yo fui ministro se firmó el compromiso que decía horizonte permanente de 20 años. Esto quiere decir, había libertad de exportar el gas siempre y cuando la demanda del Perú estuviera generosamente asegurada en el futuro, porque si vamos a embarcar al país en un proyecto con toda la dimensión que esto iba a adquirir en el futuro, a los consumidores básicamente teníamos que asegurarles el gas. No podíamos entrar en algo donde por monetizar rápidamente los líquidos, que ese fue el motivo principal de la exportación, dejáramos a los consumidores peruanos en riesgo de gas. Cuando se firmó ese contrato estaba garantizado, después se cambiaron las condiciones. Y mira, esa dificultad que estamos presentando en una época que habían las reservas y que los números no cuadran por las inversiones, por la mantener las reservas, generan pues una gran problemática. Ahora imagínate pues en el caso de Bolivia. En el caso de Bolivia las reservas han disminuido drásticamente y todo el mundo habla del modelo boliviano, ¿no? Y el modelo boliviano lo que ha hecho es tomar las regalías que recaudaban y prácticamente no invertir en exploración. Por eso que las reservas han disminuido sin poder preservar un valor importante. Entonces, por eso yo reitero, esta es una expresión de interés, de buena voluntad y nada más. Correcto. A ver, la intención del programa siempre es terminar en cosas positivas. ¿Cómo nos reembarcamos? ¿Cómo retomamos el camino de la exploración, de la integración? Se habló inclusive, creo, hasta darle gas a Chile, ¿no? Creo en algún momento, en el norte de Chile. Sí, en los primeros momentos, ¿no? Bueno, el más interesado fue Chile. Sí. Pero esto fue antes de que Chile tuviera su planta regasificadora. Es importante entender la historia de Chile. Chile firma un contrato con Argentina y no tenía un gasoducto, sino tenía 2 gasoductos que suministraban gas a Chile. Yo recuerdo, fui invitado una vez a un simposio sobre seguridad energética y llegué justo en una madrugada en que habían cortado el gas. Y todo lo que hablaba la gente era de los argentinos y del incumplimiento de los argentinos. Entonces, Chile más adelante trajo la figura, fue Chile la que la trajo, la del anillo energético, que pensaba poner un anillo a lo largo de América del Sur. Y claro, es una forma que todos tuvieran. Chile estaba en la peor situación porque ellos no tenían reservas de gas en esos momentos y era una forma de asegurarse. Pero finalmente vino también luego lo de ni una molécula de gas por mar, y entonces entendió que era para ellos preferible. Una tragedia para el Perú, porque realmente fuimos de los primeros y al final todos empezaron a tener gas. Creo que íbamos a vender a Baja California el gas, estábamos en el momento preciso, a pesar de las demoras de Camisea, tuvimos el momento preciso y se nos escapó el tren de la oportunidad. Pero ¿cómo enrumbamos nuevamente? Vamos a tratar de ser positivos, sí, por hacer un gran esfuerzo. Sí. Bueno, empecemos pues preocupándonos por el gasoducto y empecémonos por un proceso que está en preinversión, que es dar gas natural a 7 regiones del interior del país, que le llaman Centro Norte. ¿Quiénes son los postores? Una empresa china, Gesova, el ya conocido Grupo Energía de Bogotá, ¿no? o Promigas, uno de ellos, y el otro es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, el estatal boliviano. Esos son los postores. Bueno, pues cerremos ese proceso, garanticemos que van a cumplir lo que están indicando ahí, 100.000 conexiones, lo cual a mí me parece una utopía, y luego pensemos en cerrar el proceso del gasoducto subperuano, que hasta el momento hay un conjunto de cosas no resueltas, pero que debe hacerse. Yo creo que esos 2 serían buen inicio.
Y los discursos, pues, perfecto, para el proceso electoral, que quede por ahí, que queden registrados, vamos preocupándonos por lo que tenemos. Correcto, ingeniero. Y exploración. ¿Por ahí enrumbamos? ¿Ese es el camino? Yo lo miraría en otras formas, ¿ya? Creo que el gas lo usamos mal. Nosotros tenemos todavía recurso hidroeléctrico. Debimos utilizar mucho más de lo hidro, que es lo renovable. Hoy también existe eólica con muy buenos resultados. Debimos usar en electricidad mucho más lo renovable y guardar el gas. Yo lo hubiera visto como una cuestión así de bien largo plazo y tener la seguridad dentro del Perú, o sea, los reservorios y el gas para largo plazo dentro del Perú, utilizarlo en lo necesario. Lo que hemos hecho, la idea era sustituir petróleo por gas, y lo que hemos hecho es, hemos sustituido hidroenergía por gas. Entonces, esto requiere una mirada a un horizonte largo y poder poner algunas estrategias en función de un horizonte largo. Lo terrible del Perú es que cada 5 años o menos se cambian los planes, peor a veces ni siquiera existen los planes. A ver, ¿no? Quiero terminar con esta. La matriz energética del Perú, que quiere decir la distribución de recursos, sea petróleo, carbón, gas, energías renovables, biocombustible, ¿está yendo de la mano con la matriz energética mundial o no? ¿Estamos yendo de manera convergente o divergente a lo que está yendo el mundo? Mira, el gran plan energético nacional que tenemos tiene una antigüedad de 5 años. El último que se hizo fue el año 2014 y yo creo que eso hay que actualizarlo. Por supuesto que hay que poner hidroeléctricas, hay que tener un mix de todas las cosas. ¿Cuánto de cada cosa en materia? No hay discusión, pero parece que hay que actualizar cifras. Y hay que recordarle al presidente Vizcarra que él firmó el Plan Energético Nacional del año 2014. Ahí aparece. Ahora debería decirle eso al ministro, pues actualice que eso. Yo hice un plan energético donde he visto cifras, lo cual era importante, y justificación de las cifras. Entonces yo creo, actualicemos eso. Ahí hay una diversidad, inclusive a la hidroeléctrica a nivel de consumidor final le asigna 60% en términos de energía, lo cual es importante. Claro, y luego el resto venía gas y algo de renovables. Entonces, eso debemos retomar. Yo creo que era un buen plan energético, pero hay que actualizarlo porque algunas cosas sí se cayeron. Por ejemplo, la producción de líquido de gas natural, lo que se tenía expectativa de producción de crudo se cayeron. Eso hay que actualizarlo. Y sí hay una buena base para trabajar. Pero les recuerdo pues, al presidente Vizcarra que firmó ese documento, ¿no? Como en ese momento todavía era presidente regional de Moquegua, que ahora pues le diga a su ministro de Energía y Minas que retome eso, que hay un trabajo bastante bien elaborado y que en la actualización va a servir, ¿no? Correcto, ingeniero. Con esto terminamos. ¿La matriz del Perú es convergente o divergente con respecto a la matriz mundial? Es un poco diferente de la matriz mundial porque nuestras características son diferentes. La diferencia entre el Perú y la matriz mundial es que el Perú cuenta con recursos renovables. O sea, en el mundo desarrollado primero terminaron los recursos renovables y cuando esos no les fueron suficientes entonces entraron masivamente a los fósiles. El Perú nunca consumió todos sus recursos renovables. Antes de Camisea, la matriz eléctrica, no energética, la matriz eléctrica tenía entre 80 y 90% de hidroenergía y el resto era petróleo. El problema del Perú estaba en el sector transporte, porque el sector transporte sí era definitivamente petróleo. Entonces, la tarea del Perú era mantener quizás reducir ese 80% a 70% de participación hidro mientras se pudiera, y eso seguramente se podría hasta el 2050, complementar el resto con gas, con renovables y sacar el petróleo del sector transporte. Eso era lo que podía hacer el Perú, lo que le convenía al Perú y para lo que el Perú tenía recursos. Ok, bueno, vamos a ver, a veces la suerte siempre favorece al Perú y pasa como en el fútbol. Cosas, sí. Veremos que nos vaya mejor. Felizmente todavía tenemos muchos recursos hidroenergéticos, tenemos biocombustibles, tenemos una zona en el norte y también eólica, solar. Y tenemos un buen plan energético del 2014 que hay que actualizarlo, creo que ese era un camino correcto.
Está muy bien. Vamos a ver, todavía creemos en Perú y el sábado le ganamos a Uruguay. Bueno, vamos a ver, vamos a agradecerle al ingeniero Carlos Herrera Descalzi y a César Gutiérrez por habernos acompañado el día de hoy para hablar sobre, como dicen, estas cartas de intención binacionales que ha tenido el presidente Evo Morales con Martín Vizcarra.